Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más ha llegado el día miércoles a esta hora, donde estamos estudiando la palabra del Señor. A este día le hemos denominado a este devocional a través de la Biblia, porque vamos a estudiar libro por libro de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo. En este tiempo hemos escogido el libro de los Hechos. Ya hace 2 semanas dimos una introducción de este libro, quién lo escribió, el propósito por el cual lo escribió, cuándo lo escribió. Y fue muy interesante ver este asunto de la introducción a este libro de los Hechos. La semana pasada estudiamos el capítulo 1, versículo 1 al 5 también. Lucas en su dedicación a Teófilo y hablando sobre este libro y también sobre los 40 días que Jesús pasó con sus discípulos después que Él resucitó. Ahora nos toca el capítulo número 1, versículos 6 al 11. Este es un precioso pasaje que esta noche estaremos estudiando, pero antes de estudiarlo, déjeme decirle lo siguiente. Hermanos, es mi sueño, es mi deseo, es mi oración que la iglesia de Armenia, nuestra iglesia, sea una iglesia fundamentada en 2 pilares. Primero, la oración. Por eso es que hemos abierto este espacio de 5 de la mañana, el día martes y el día miércoles, para clamar al Señor. Que seamos una iglesia de oración. Y en segundo lugar, una iglesia que ame la palabra de Dios, que lea, que medite, que escudriñe, que aprenda y que obedezca la palabra de Dios. Porque si estamos fundamentados en estos 2 pilares, lo demás va a ser una consecuencia natural, porque la presencia del Señor estará con nosotros. Así que le animo a estudiar la palabra de Dios y, como les dije en la parte introductoria, antes de empezar el libro de los Hechos, tome un cuaderno y su lápiz, tome su Biblia y prepárese para estudiar la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. Bien, vamos a leer el pasaje, Hechos 1, del 6 al 11, y dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es un pasaje hermoso, como les dije, y vamos a dividirlo en 3 partes para estudiarlo. En primer lugar, vamos a ver que los discípulos no entendían sobre el reino de Dios. Versículos 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los que se habían reunido eran los discípulos, los que habían estado con él 40 días, como nos enseñó Lucas la semana pasada, que les estuvo hablando acerca de las cosas del reino, donde les habló de la resurrección. Él estaba vivo, les habló de la gran comisión y les dijo: no se vayan sin que esperen el Espíritu Santo en Jerusalén. Y cuando él ya estaba en la parte final, casi despidiéndose, ellos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos tenían realmente, aún hasta ese momento, expectativas incorrectas. Ellos seguían pensando en un término puramente terrenal. En su mente siempre tuvieron esa duda, ¿no?, sobre qué tipo de reino Jesús vino a instalar cuando Él vino predicando, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Ellos no entendían, siempre estuvieron pensando, quizás por su contexto, porque en ese tiempo Jerusalén, los judíos, los israelitas estaban sojuzgados por el Imperio Romano. E inclusive pagaban el impuesto romano. Alguna vez alguien de los escribas, los doctores de la ley, le preguntaron a Jesús: ¿es lícito dar impuesto al César?
porque realmente se pensaba que Jesús era el rey de los judíos, pero un libertador terrenal. Y Jesús le respondió: préstame una moneda y ¿qué ves acá? Y entonces estaba el rostro de César en esa moneda y él dijo: dad al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Ellos no entendían realmente que el reino de Dios era espiritual. Seguían pensando en un término, digamos, puramente terrenal. ¿Recuerdan la petición de la mamá de Juan y Jacobo? Ahí en Mateo 20:21. Cuando le pidió a Jesús, osadamente les dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Realmente ella estaba pensando en un reino terrenal y que sus hijos ocuparían los primeros puestos en ese reinado. Cuando Jesús murió y fue sepultado, quizás la expectativa de los discípulos decayó, y es por eso que quizás volvieron a la pesca. Algunos se retiraron porque pensaron que el reino que Jesús les había prometido pues no se había cumplido. Pero ahora que resucitó y que pasó con ellos 40 días, quizás esta expectativa volvió a surgir. Y de ahí quizás vino la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Seguían pensando en una liberación del Imperio Romano. Quizás yo pienso que estaban tan cansados de pagar impuestos, tributos a Roma, que ellos querían una liberación y que pasara algo para que esto no siguiera sucediendo. Ellos tenían expectativas erradas. Buscaban a un Jesús que lo liberara del Imperio Romano. Esto, hermanos, trae una enseñanza para nosotros hoy. ¿Cuántas veces también nosotros nos acercamos a Jesús con expectativas incorrectas? A veces buscamos a Jesús para que nos sane porque estamos enfermos. O si tenemos alguna dificultad legal o judicial, buscamos a Jesús como si fuera un abogado para que nos saque de ese problema. O si tenemos problemas conyugales, familiares, buscamos a Jesús para que arregle esa situación como un consejero familiar. Siempre estamos buscando a alguien que nos arregle nuestros problemas y quizás con esa expectativa venimos a Jesús. Pero la pregunta que se levanta aquí es: ¿realmente queremos a Jesús? Que nuestra expectativa, queridos hermanos, sea correcta al acercarnos a Jesús. Que le busquemos a Él por lo que Él es y no solamente por lo que Él puede hacer. Él es misericordioso y puede hacer muchas cosas, pero a Él le gusta que le amemos por lo que Él es, que le obedezcamos y que sigamos su palabra. En segundo lugar, veamos en los versículos 7 y 8 la respuesta de Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Frente a esta pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús no le respondió ni sí ni no. Y Él les dijo en el versículo 7 que a ellos no les tocaba realmente saber, conocer aquello que solamente Dios conocía. Como dice la palabra, que el Padre puso en su sola potestad. Él, cuando quiere, lo va a hacer. Eso no nos toca a nosotros saber. Pero agregó y les contestó de esta manera. Les habló que ellos recibirían poder. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Este versículo 8 del capítulo 1 es tan conocido. Me gustaría resaltar 3 cosas de este versículo. En primer lugar, Jesús les prometió recibir poder. Y en su mentalidad terrenal, quizás hasta aquí ellos estaban pensando de un poder terrenal, un poder externo que cambie esa situación que estaban viviendo. Pero no era así, hermanos. Cuando a veces buscamos el poder de Dios, a veces buscamos el poder de Dios para impactar o cambiar el mundo, muchas veces aún en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesial. Estamos pidiendo el poder de Dios para cambiar el mundo, para cambiar la iglesia, para cambiar las personas. Estamos pensando como un poder externo el Espíritu Santo, pero no es así. La segunda cosa que nos dice aquí es: cuando haya venido sobre ustedes, sobre nosotros, sobre vosotros el Espíritu Santo. Este era un poder interno, era un poder espiritual,
Un poder que cambia primero la persona y después cambia lo de afuera. Recuerdan que momentos antes de que Jesús realmente fuera crucificado, estaban peleando por quién era el mayor. Tenían celos, tenían envidia, había contienda entre ellos, había temperamentos incontrolados. Pedro no pudo orar una hora, él le negó, Judas le traicionó, todos le abandonaron. El carácter de ellos estaba muy inestable, no era correcto delante de Dios. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, los transformó. A Pedro lo hizo un hombre de oración, a Juan y Jacobo les dio un temperamento controlado. Ya no serían más los hijos del trueno, ahora serían hombres que tenían templanza, dominio propio. A aquellas personas que les faltaba amor, Dios les dio amor, bondad, benignidad, los frutos del Espíritu Santo, los transformó, era un poder de adentro hacia afuera. Y en tercer lugar, el Señor les dice en este versículo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, para ellos Jerusalén no era fácil, hermanos. Ser testigos en Jerusalén era muy difícil porque 50 días atrás, antes que viniera el Espíritu Santo en el Pentecostés, habían crucificado a Jesús y posteriormente ellos iban a ser perseguidos. O sea que al decirle a Jesús, van a ser testigos en Jerusalén, era una petición bastante difícil. Testigos primeros allí donde Jesús lo crucificaron y donde perseguían a los cristianos. Pero eso le dijo el Señor. En toda Judea era una región más amplia, en donde Jerusalén era una de las ciudades. Les estaba diciendo aquí, van a ser testigos más allá de Jerusalén, testigos en toda esta región. Y luego le dice en Samaria, una ciudad realmente que no se relacionaba con los judíos. Todos los discípulos eran judíos realmente, pero los estaban enviando a predicar en una ciudad que no, como dijo la mujer samaritana en Juan capítulo 4, judíos y samaritanos no se tratan, no se podían ver, los mandó allá. Habían razones, de índole de raza, ¿no? Porque los samaritanos eran judíos mezclados con otras razas y los judíos los despreciaban, pensaban que ellos eran ciudadanos de segunda clase, pero el Señor los mandó a Samaria también. Y por supuesto, testigos hasta lo último de la tierra, hasta el final del mundo. Hermanos queridos, este llamado para los discípulos en aquel tiempo es también el mismo llamado para nosotros hoy. Hoy el Señor también nos está enviando a Jerusalén. ¿Qué nos significa Jerusalén para nosotros? Nuestra casa, nuestra familia nuclear, es decir, nuestra esposa, esposo, hijos, padres, nuestro núcleo familiar. Ahí tenemos que ser testigos. Y también nuestro testimonio debe ir más allá, a la familia, extendida, los tíos, los primos, los abuelitos, los sobrinos. Nuestro testimonio debe empezar en casa, en lo más cercano. Para algunos quizás esto puede significar muy difícil, pero debemos empezar ahí. Aunque nos rechacen, aunque no nos acepten, hermanos, nuestro testimonio va a ser más fuerte que nuestras palabras. En segundo lugar, en Judea. ¿Qué significa Judea para nosotros? Una zona más amplia que Jerusalén. Nuestros vecinos, ellos nos ven diariamente cómo nos comportamos. Nuestros compañeros de trabajo, pasamos 8 horas con ellos. Ellos pueden ver nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestras reacciones. Los amigos de la escuela si estamos estudiando. O el círculo un poco más allá de nuestras familias. Esa es nuestra Judea, donde tenemos que ser testigos. Samaria. ¿Qué significa Samaria para nosotros? Samaria, hermanos, tiene un significado más allá que un significado geográfico. Es decir, significa romper barreras raciales, barreras de prejuicios. Por ejemplo, ir donde los drogadictos, los prostitutas, los homosexuales, los ladrones, las personas alzadas en armas. Ellos son marginados, son personas marginales de la sociedad, pero Dios también nos manda a ellos. Nos manda a compartir, a ser testigos con ellos. Y por supuesto, hasta lo último en la tierra. Ese llamado de los discípulos es también nuestro, ser testigos de Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. Y finalmente, la tercera parte del versículo 9 al 11, dice la palabra de Dios que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Interesante, el versículo 9, la primera parte dice: habiendo dicho esto, viéndolo ellos fue alzado. Los discípulos escucharon las últimas palabras de Jesús. Me impresiona esto, hermanos, que amó tanto a sus discípulos, que Él estuvo hasta el último minuto con sus discípulos. Porque después que les dio este discurso que no se vayan de Jerusalén, dice Lucas, habiendo dicho esto, fue alzado al cielo. En segundo lugar, me llama la atención que dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué maravillosa escena debe haber sido esa, cuando Jesús fue levantado hasta que una nube le ocultó de los ojos de ellos. Lucas 24, 50, 51, refiriéndose a este hecho, dice: y los sacó fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Qué hermoso cuadro. Bendiciéndolos Jesús, dándole la bendición, fue separado de ellos. Yo me pongo a pensar, hermanos, qué privilegio tan grande de los discípulos. Ellos fueron testigos de su crucifixión, de su muerte, pero también de la ascensión de Jesús. Eso los marcó profundamente, porque vieron un Cristo vivo que se fue al cielo. Y versículo 10 dice: y estando juntos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. 2 ángeles, 2 varones con vestiduras blancas. Cuando vemos la vida de Jesús a lo largo de todo su ministerio, hermanos, vemos que siempre el Señor tuvo ángeles sirviéndole. Por ejemplo, cuando empezó su ministerio y Satanás le tentó allí en el desierto, dice que después que el Señor lo venció, cuando le dijo: vete, Satanás, al Señor Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice que el diablo, dejándolo, lo dejó. Pero enseguida vinieron ángeles y le servían. Cuando él resucitó, dice la Biblia que un ángel removió la piedra del sepulcro, como dice en Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella y les anunció a las mujeres que Jesús había resucitado. Ahora, cuando él asciende, dice que aquí se pusieron junto a los discípulos 2 varones de vestiduras blancas. Vinieron para darle una buena noticia a los discípulos. Los ángeles sirvieron a Jesús. Los ángeles son servidores de Jesús, pero también son puestos para el servicio de sus hijos, para el cuidado y protección de sus hijos. El versículo 11 es un versículo hermoso con el cual termina este pasaje del día de hoy. Dicen que los ángeles le dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta es una hermosa noticia, queridos. Jesús viene otra vez. Cuando escucharon los discípulos esta noticia, Jesús vendrá otra vez, así como la habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Dice que se llenaron de gozo. Lucas 24, 52, 53 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina Lucas, el Evangelio de Lucas. Dice que los discípulos, después que le vieron ascender y que el ángel les dijo: vendrá otra vez, se llenaron con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Queridos hermanos, Jesús viene otra vez. Desde ese momento, cuando los discípulos tuvieron esta noticia, saben que ellos se saludaban de una manera diferente. No se saludaban como nos saludamos ahora. Nosotros: buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo te va? No, ellos cuando se veían se decían Maranata. ¿Y saben lo que significa Maranata? Cristo viene. Cada vez que se veían decía: Cristo viene. Recuerda, Cristo viene. El haber visto a Jesús, que Él estaba vivo, el haberle visto ascender donde su Padre, y saber que
que Él estaba otra vez a la diestra del Padre, como dice Marcos, que Él estaba, Marcos 16, 19, 20, los últimos versículos, dice: el Señor, después que les habló, fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El haber visto esto, confirmó la fe de sus discípulos. Lo confirmó tan fuerte, que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por Él y por su mensaje. Qué linda enseñanza, hermanos queridos. Aquí hay 3 cosas que Dios nos enseña con esta palabra preciosa. En primer lugar, cuando nos acercamos a Jesús, hagámoslo con expectativas correctas. Busquémoslo por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Seamos diferentes a los discípulos en este sentido. Busquémoslo, amémosle, obedezcámosle, sigámosle por lo que Él es, no tanto por lo que Él puede hacer. En segundo lugar, así como le dijo a los discípulos: me seréis testigos. Seamos testigos de Él. Como los discípulos fueron, hermanos. Dice que inmediatamente después que ellos escucharon este mandamiento, dice que salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que hacía Jesús en medio de ellos. Predicaron en todas partes. Seamos testigos del Señor en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último en la tierra. Y finalmente, hermanos, nunca olvidemos, recordemos que seguimos a un Cristo vivo. Un Cristo que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que un día vendrá otra vez por su iglesia. Que mi Dios les bendiga, y que esta palabra que hemos aprendido ahora podamos hacerla carne en nuestras vidas, podamos creerla y podamos caminar en la convicción de que la palabra de Dios es verdad. Y sin duda eso va a dar fruto en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Amén y amén.